Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de unos alimentos que se utilizan como sustitutos muchas veces del pan o incluso se asocian a dietas de adelgazamiento. Se trata de las tortitas de maíz y de arroz, que no son tan sanas como parece. Las tortitas de maíz o de arroz seguro que las reconocéis fácilmente. Son esas que son así redonditas, un poco más pequeñas, en las cuales aparecen sobre todo a nivel comercial como un producto dietético. De hecho, si las vamos a buscar en un supermercado, no están en la zona de los panes, ni en la zona de los snacks, ni siquiera en las zonas de otro tipo de aperitivos, sino que están siempre en esa zona reservada para los productos dietéticos. Los fabricantes, las marcas habituales, son marcas especializadas en productos dietéticos, por ejemplo, con bajo contenido en carbohidratos, con bajo contenido en energía, para dietas especiales, podríamos decir. Bueno, ¿por qué os cuento todo esto? Porque todo esto nos da una falsa sensación de alimento más sano, más saludable. Y de hecho, las tortitas, especialmente las de arroz más que las de maíz, se utilizan de manera muy frecuente, muy habitual en las dietas de adelgazamiento, algo que es un error, os digo así ya a priori, porque no es un sustituto de ningún alimento que nos vaya a resultar beneficioso, en este caso en una dieta de pérdida de peso. Y vamos a analizar un poquito su composición para que realmente nos demos cuenta de qué es lo que estamos comprando y qué es lo que estamos consumiendo. Porque ricas, son riquísimas, porque no sé si os habéis fijado alguna vez, son hiperpalatables. Hace falta mucha fuerza de voluntad para comerse una única tortita o dos. Bueno, la ración habitual suele ser de unos 25 gramos, que dependiendo del tipo de tortitas, si son finitas pueden ser 3, si son un poco más gruesas, que es más frecuente en las de arroz, en esos casos podrían ser 1 o 2. Pesan poquito, pero realmente tenemos que ver qué es lo que nos aportan nutricionalmente. Si nosotros vamos al etiquetado, bueno, antes de eso, cada vez es más frecuente que aparezcan tortitas de arroz y de maíz no básicas, como digo yo. Las básicas son las que en su listado de ingredientes vamos a encontrar el cereal que sea, el arroz o el maíz, y vamos a encontrar algún tipo de grasa. Cada vez es más frecuente el aceite de oliva para mejorar, ¿no?, ese alimento dietético especial. Eso justifica también el precio que tienen, que es más elevado, y sal, aunque también hay versiones dulces. Ojo, porque en esas versiones dulces ahora vais a ver cómo la cantidad de carbohidratos evidentemente aumenta y aumenta. Vale, vamos a esa composición nutricional básica de estas tortitas básicas. Sería, vamos a decir que un 90%, un poquito más en algunas marcas, un poquito menos en otras, el 90% carbohidratos. Carbohidratos al igual que el pan, es lo primero que os he dicho, ¿no? Muchas veces se utiliza en sustitución del pan. No, me quito el pan, me quito los carbohidratos y pongo las tortitas, y así con 1 o 2, difícil parar de comerlas, ya os digo, el control ahí es importante. Bueno, con 1 o 2 sustituyo el pan, pues es que estoy comiendo lo mismo, realmente, sin gluten, preparado de otra manera, sin levaduras, sin fermentación, bueno, pero a nivel nutricional, ¿qué es lo que llega a mi intestino? Glucosa, exactamente igual que si me como el pan. No, pero es que así controlo mejor la cantidad. Bueno, eso ya os digo que es relativo. Mejor un buen pan integral, que en ese caso va a ser mucho más fácil controlar la cantidad porque es menos palatable, menos gustoso a la hora de comer y es más fácil parar de consumirlo.
Las tortitas de arroz y de maíz tienen una pega, vamos a decir, y es que combinan 3 de los ingredientes que hacen que los alimentos nos resulten más difíciles de parar de comer, de controlar la cantidad que ingerimos, y son los carbohidratos, la grasa y la sal. No tienen un contenido muy bajo en grasa, la mayoría de ellas, ¿eh? Algunas, bueno, pues puede ser que sean más bajitas en grasa, pero claro, entonces son más secas, menos ricas a la hora de comerlas. Y cuando hemos probado varias marcas, inconscientemente, o sea, sin darnos cuenta, nuestro subconsciente nos juega a veces malas pasadas y va por aquellas que nos resultan más sabrosas, claro, más difíciles de controlar la ración. Con lo cual, nutricionalmente no sirven para sustituir porque realmente estamos consumiendo lo mismo. Nos podrían servir, por ejemplo, para las personas que tienen celiaquía, porque son 2 cereales que no contienen gluten, salvo que esas tortitas se elaboren en la misma industria, en la misma fábrica que otros alimentos que manipulen también harinas con gluten y deberían estar certificadas sin gluten. Es decir, a pesar de que no contengan gluten en sí mismos, deberíamos buscar en el etiquetado esa certificación sin gluten por esa posible contaminación cruzada que puede ocurrir a nivel industrial y que es mucho más frecuente de lo que podemos pensar a priori. Así que siempre, aunque sean sin gluten, buscar esa certificación. En ese caso nos pueden resultar beneficiosas como sustituto, como os digo, del pan tradicional. Seguimos con otras versiones que suelen aparecer, las tortitas con chocolate. Uf, todavía mucho más palatables, con más cantidad de azúcares y con más cantidad de grasa, manteca de cacao y el azúcar que se utilice añadido para darle en la composición de ese chocolate. Con lo cual, aquí además de tener esa sal, ese aceite y esa cantidad alta de carbohidratos, tenemos aún más carbohidratos, aún más grasa, aún más palatabilidad o sensación de falta de querer parar de comer. Por lo tanto, no nos van a resultar tampoco beneficiosas. Pasamos a otra versión cada vez más habitual, tortitas de arroz o de maíz, sabor a jamón, sabor a tomate, y realmente tienen jamón y tomate en su composición. Vamos a la etiqueta. Si tienen alguna cantidad de estos ingredientes es mínima y lo que se utilizan habitualmente son saborizantes, es decir, aditivos artificiales que potencian mi centro del placer, es decir, seguir comiendo más. Es ese sabor del cual os he hablado en algunas ocasiones, el sabor sabroso, el sabor umami. Se relaciona sobre todo con ese sabor a jamón, con lo cual descartadas totalmente ningún tipo de beneficio en estos casos. Si tuviera que elegir entre las versiones con sabor y las versiones originales, evidentemente nos quedaríamos con las versiones originales. Cantidad de sal que contienen, todas ellas, es bastante elevada. Y además, si os fijáis y encontráis algunas que ponga bajo contenido en sal, cuando las comemos ya no nos gustan. ¿Por qué? Porque esperamos ese punto saladito. Bueno, no es que no nos gusten, es que nos resultan menos agradables. Y nos vuelve a ocurrir lo mismo. Cuando vamos a comprar, tendemos a seleccionar aquellas que palatablemente, es decir, que de sabor nos resultan más agradables. Por lo tanto, ¿serían convenientes para una dieta de adelgazamiento? Yo diría que no, que realmente no es un buen sustituto. Es un procesado más. Si yo quiero incluir arroz o maíz en mi dieta, mejor si lo preparo y lo utilizo de guarnición, de acompañamiento, valorando la cantidad total de nutrientes que me aporta, pero no como snack, ni como aperitivo, ni como sustituto, en este caso del pan, que es algo que se suele hacer habitualmente o buscar en este tipo de dietas de pérdida de peso. Por lo tanto, ahí no vamos a encontrar ningún tipo de beneficio. Y en algunos casos, especialmente con las tortitas de arroz, dependiendo del origen que tenga ese arroz, algo que nunca vamos a saber porque no nos lo va a poner en la etiqueta, podríamos encontrar
y esto algunos análisis nos lo han dicho, aunque claro, los fabricantes ya se lo saben, que los consumidores o las asociaciones de consumidores están detrás vigilantes, podríamos encontrar en esas tortitas cantidades elevadas de arsénico, que es algo que se evita cuando se consumen arroces. Sabéis que siempre se recomienda a la hora de comprar arroces de producción lo más local posible, que sabemos pues dónde se cultivan y cuáles son las técnicas o los controles que tienen ese grano de arroz. Cuando viene de países lejanos, a veces pues no sabemos muy bien en qué condiciones se ha cultivado, con qué aguas se ha regado o dónde se ha cultivado ese arroz, y ahí controlamos menos, porque es algo que el consumidor no podemos controlar, esa cantidad de arsénico que contiene el arroz. Si queremos utilizar un sustituto, que es prescindible, por supuesto, siempre en dietas de pérdida de peso del pan, es más beneficioso utilizar los panes de fibra o panes de fibra con semillas, ya que en ese caso sí que estamos reduciendo bastante la cantidad de carbohidratos, especialmente la cantidad de carbohidratos digeribles, que es lo que puede absorber nuestro cuerpo. Esa fibra nosotros no podemos digerirla y en ese caso pues nos puede resultar más beneficioso. Son esas tortitas que suelen tener así forma cuadradita y un color un poco grisáceo. Bueno, pues en ese caso sí podrían resultarnos un sustituto más beneficioso, pero siempre en cantidades controladas y sin abusar. Pero las tortitas de arroz y de maíz, ni por su contenido en carbohidratos, ni por su contenido en grasa, que en algunos casos puede ser abundante, ni por su contenido en sal, que siempre o casi siempre, dependiendo de las marcas, es bastante elevado. Y en esos casos, como os digo, no nos van a resultar beneficiosos para una dieta de pérdida de peso, por supuesto, ni por su consumo habitual. Y como os he dicho al principio, el que estos productos se sitúen en el supermercado, en una zona específica, ¿no?, de productos dietéticos, que no siempre son más beneficiosos que sus versiones naturales y nos crean una falsa sensación de seguridad. Así que, bueno, ya sabéis ahora a qué ateneros con el consumo de esas tortitas. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.